Bien, familia, bienvenidos de regreso. Espero que haya tenido un espacio ahí para poder descansar, para hacerse un cafecito incluso, algún refrigerio y continuar entonces con esta segunda parte de lo que llamamos disciplinas espirituales. Si usted está llegando aquí simplemente por una cuestión orgánica en Facebook o en YouTube, buscando videos en nuestras redes sociales, esto es la segunda parte de un estudio en cuanto a lo que son las disciplinas espirituales. Entonces, si usted llegó acá pero no ha visto la primera parte, mi recomendación es vaya primero, completa la primera parte para que entienda qué son las disciplinas espirituales y luego entonces pueda retomar este videito que contiene entonces la parte práctica de cuáles son y cómo se aplican esas disciplinas espirituales en nuestra vida diaria, es decir, cómo podemos llevarlas a la práctica y hacer de esto una realidad en nuestra vida. En el video anterior, entonces, cubrimos algunos aspectos generales. Déjenme repasarlos rápidamente. Vimos cómo las disciplinas espirituales son disciplinas, entendiéndose como prácticas o hábitos que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Y vimos que son espirituales porque realmente hay una obra que el Espíritu de Dios va a hacer en nosotros, no nosotros mismos en nuestras fuerzas o en capacidades, sino que el Espíritu es el que hace la obra a partir de esa disciplina que nosotros tenemos. Vimos también entonces lo que se podría definir como una disciplina espiritual y vimos también cómo se pueden aplicar. Es decir, fuimos una lista de preguntas y respuestas en cuanto a la forma práctica, creo yo, que nosotros como creyentes nos acercamos a estas disciplinas, tanto para entender mejor cómo se pueden poner en práctica, como para algunas de esas que yo creo que son las que usamos para zafar, ¿verdad? Porque somos medio perezosos, como para tratar de ver si podemos hacer menos para lograr más, pero vimos que no es así. Al final de cuentas, esto conlleva esa disciplina que vemos también en el deporte, ¿verdad? Donde estas personas, grandes atletas, eh, invierten horas previo a esa carrera. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no es hacerlo por hacerlo, sino porque entendemos que hay un fin último que queremos lograr. Y en este caso es llegar al final de la meta, poniendo nuestra mirada en Cristo, alcanzar la santidad, es decir, que podamos a través de esas disciplinas espirituales dejar que el Espíritu de Dios nos transforme en nuestra vida y forme en nosotros carácter y prioridades como las que tuvo Jesús para entonces asemejarnos cada día más a Él. Entonces, vamos a la parte práctica. ¿Cuáles son algunas de estas disciplinas espirituales? La más común, entonces, y creo yo la más profunda, porque al final de cuentas vamos a ver dos que se convierten en las bases de todas las demás, creo yo. Pero un fundamento, no quiero decir que la más importante, porque no quiero menospreciar otras, pero una de las que se convierten en el fundamento de esta disciplina de nuestra vida cristiana es la palabra de Dios. Y lo vamos a ver en un proceso donde vamos de lo más simple hasta lo más complejo. Porque cuando hablamos de la palabra de Dios podemos entonces hablar de escuchar, leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar la palabra. Lo cual entonces son como diferentes niveles y quiero que saquemos un ratito para ver cada una de estas. Entonces, primero, escuchar la palabra. Romanos 10:17 nos recuerda entonces donde dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay un proceso, nuestra fe llega por el escuchar la palabra de Dios. Y en esto tenemos que hacer la aclaración, recuerde que eso es un contexto, entonces donde antes la palabra no estaba como usted y yo la tenemos hoy en una Biblia, con libre acceso, ¿verdad? Antes había alguien que leía las escrituras, el rollo, y las otras personas escuchaban la palabra de Dios. Y entonces por eso es que vemos en Romanos donde dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No solo es escuchar la palabra de Dios, es el oír por la palabra de Dios. Lucas 11:28 dice Jesús, recuerde que estamos viendo esto, donde Jesús mismo, en su humanidad, el tiempo que estuvo con nosotros acá en la tierra, también modeló y practicó
estas disciplinas. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, recuerden, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen, porque entonces no solo es un asunto de escuchar por escuchar, sino que podemos entender que hay un fin último, que es el proceso que les estaba diciendo antes, de poder llegar a aplicar la palabra de Dios. Solo que entre el oír y el aplicar hay otros aspectos que podemos desarrollar. Entonces, práctica, recomendaciones, puede verse como tips o sugerencias de cómo poner en práctica el escuchar la palabra de Dios. Una de ellas, comenzamos por casa. Yo le diría, suscríbase al canal de Vida Abundante Grecia en Spotify. Ahí entonces estamos subiendo todas las semanas las enseñanzas de fin de semana. Estos son entonces los audios, no es para que entonces usted nos vea a nosotros ahí predicando bien bonitos, bien vestidos delante de ustedes. No se trata de eso, es para que usted ponga énfasis en el escuchar la palabra. Nada más escuche cómo nosotros entonces estamos exponiendo la palabra de Dios. No solo entonces puede ser este canal de Spotify de la iglesia, puede ser algunas otras enseñanzas. Hay muchos maestros que tienen muy buenas enseñanzas respecto a quién es Jesús y cómo podemos nosotros hacer de Él una realidad en nuestra vida. Entonces, aproveche, y si usted entonces, que es de los que veíamos en el video anterior, de los que les cuesta porque no tienen tiempo o sienten que no tienen tiempo, entonces maximicemos ese tiempo que tengamos. Por ejemplo, si usted va en el carro, entonces escuche la palabra de Dios en lugar de andar escuchando ahí el rockcito o estos otros géneros de música, que no es que esté mal, pero entonces no escuche música, escuche la palabra de Dios. Si usted entonces va en el bus, va para la universidad, va para el trabajo, se está desplazando a algún lugar y entonces simplemente es una hora ahí sentado y no tiene mucho que hacer, póngase los audífonos y concéntrese en escuchar la palabra de Dios. Si usted está haciendo oficio en la casa, si usted está haciendo alguna tarea, muchas veces nos ponemos a hacer algún proyecto y estamos tal vez haciendo algún arreglo en la casa, haciendo el jardín, lo que sea, escuchemos la palabra de Dios. Muchas veces entonces no lo hacemos porque no encontramos formas prácticas, pero hoy la tecnología nos permite en el teléfono, que estoy seguro que usted lo anda siempre prácticamente en la mano, tener ahí mismo opciones donde usted puede escuchar la palabra de Dios. Segundo, leer la palabra. Apocalipsis 1:3 nos dice, dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Nuevamente vemos las dos acciones. Vemos a alguien que lee, dichoso el que lee, pero también dichosos los que escuchan la palabra de este mensaje profético. Y vea que entonces este texto también nos refuerza y pone en práctica, hace caso de lo que aquí está escrito. Recuerde que entonces el fin último es escuchar, pero también llevarlo a la práctica. El leer entonces la palabra de Dios es un aspecto importante. Mateo 4:4, Jesús entonces nos dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces si usted quiere vivir como se debe, usted entiende que no solo vive del pan, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si usted quiere decir, bueno, es que ¿cuáles son esas palabras? Yo quiero conocer, quiero saber qué es lo que ha salido de la boca de Dios. Pues la Biblia, lea la Biblia. Ahí es donde entonces usted va a encontrar cómo la palabra de Dios no solo es escucharla porque hay alguien que está hablando de la palabra de Dios, sino leyéndola. Es decir, usted siendo testigo de primera mano de qué es lo que Dios está diciendo a través de su palabra. Recuerde que tenemos un Dios vivo, es alguien que a través de su palabra hoy nos habla todavía. Y usted entonces puede conocer todas esas palabras que han salido de la boca de Dios. ¿Cuál es la recomendación para esta práctica? Lea la Biblia, pero con regularidad. Para esto entonces, formas prácticas, porque esto no es simplemente agarrar su Biblia y verlo entonces de esta manera. Voy a usar la pequeñita porque la que tengo aquí de estudio no la logro alzar.
Mucha gente tiende a pensar que leer la Biblia es entonces venir y nada más ahí como Tim Marín y ahora, ¿qué me sale? Y veo a ver qué es lo que dice el texto. Y creo que entonces Dios me va a hablar de una manera random, de una manera al azar, y no es así. Hay un chiste que decían ahí, porque entonces alguien está pensando en suicidarse, quiere buscar un consejo de parte de Dios y abre y dice, refiriéndose a lo que has de hacer, hazlo pronto. Y ahí es entonces donde nos caemos en ese terrible práctica de sacar versos fuera de contexto, porque no se trata de hacerlo al azar. Hay un orden de parte de Dios. Y no porque entonces tengamos que leer la Biblia en un orden, sino que tenemos que ver con qué disposición nos estamos acercando a ella. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Búsquese un plan de lectura. Y esto es algo que hay por montones. No solo en la aplicación de la Biblia, muchas Biblias, especialmente las que son de estudio, traen una sección donde vienen diferentes planes en que puede leer la Biblia. Hay aplicaciones para leer la Biblia, mensajitos de texto que le llegan, planes que vienen a través de correo electrónico, en fin, únase a uno de estos planes. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va entonces a dar la disciplina de que haga la lectura, pero que la haga constante. Todos los días le va a llegar la porción que usted tiene que leer. Muchos esfuerzos de muchas personas que quieren leer la Biblia completa, ¿verdad? Y el famoso plan de leer la Biblia un año, quedan frustrados porque entonces se quedan a mitad de camino. No son constantes porque no saben qué leer y van de aquí para allá y al final no saben ni qué es lo que han leído. Únase a uno de estos planes y entonces vive la experiencia de poder exponerse a la palabra de Dios y poder leerla. ¿Ok? Número 3, estudiar la palabra de Dios. Esdras, capítulo 7, verso 10 dice, y es que Esdras se había entregado de corazón al estudio de la ley del Señor y a cumplirla y enseñarla a los israelitas con todas sus normas y ordenanzas. Me encanta. Se había entregado de todo corazón a estudiar las escrituras. Vea que entonces aquí es donde vemos que tiene que haber una disposición. Lo que hablamos en las disciplinas. Una voluntad, una disposición de parte nuestra para aplicar estas disciplinas. Y nuevamente, sigo con el concepto para que entienda, esto es integral, no es que son disciplinas diferentes, todo esto es la disciplina espiritual de la palabra de Dios, que conlleva entonces leerla, escucharla, leerla y hasta este punto estudiarla. Vea que nos sigue entonces el texto reforzando. ¿Todo esto para qué? Porque dice que Esdras prometió cumplirla y enseñarla a los israelitas. Entonces el fin último siempre va a ser poder aplicar la palabra. R.C. Sproul, un autor, escribe lo siguiente. He aquí el verdadero problema de nuestra negligencia con el estudio de la Biblia. Nosotros fallamos en nuestro deber de estudiar la palabra de Dios, no tanto porque sea difícil de entender, tampoco porque sea pesada o aburrida, mucho menos, sino porque es un trabajo. Nuestro problema no es que nos falte inteligencia, pasión o nada de esto. Nuestro problema es que simplemente somos perezosos. Mejor no lo pudo haber dicho este señor. El asunto con el estudio tiene que ver con disposición y con realmente sacar el tiempo. Todos los que hemos pasado por procesos de formación académicos entendemos que no es bonito, y el que nos digan que hay que cumplir con estos cursos, con estos días, hay que ir a clases durante cierta cantidad de horas, cumplir con ciertos requisitos, ese acercamiento que requiere también el estudio bíblico, al final lo que tenemos que entender es que requiere esfuerzo de parte nuestra. No es imposible, familia, no es inalcanzable, pero sí requiere mucho esfuerzo y mucha disposición. La diferencia básica entre la lectura de la Biblia y el estudio bíblico no es más que un papel y un lápiz donde usted pueda llevar notas para tener una manera de conservar entonces sus pensamientos. Muchas veces creemos que el estudio es algo profundo y puede llegar a serlo, pero de primera entrada lo único que necesitamos para que usted estudie la Biblia por sí mismo es que usted tome un cuadernito y lleve notas. ¿Qué le llama la atención? ¿Qué pregunta le salió por ahí?
que entonces le causa confusión, que tiene que investigar un poquitito más. Por ejemplo, cuando hablamos, Pablo escribiendo, eh, dice que si alguno habla o les da a conocer otro evangelio que no sea el de Cristo, sea anatema. Y entonces son estas palabras donde usted dice, ¿qué es anatema? No me suena, ni siquiera puedo interpretar a nada, no sé si es algo que se come o es algo que me pasa, no entiendo qué es. Ese tipo de ejercicios es lo que nosotros entendemos como estudio bíblico. Si usted entonces lo pone en un cuadernito, anota, va y busca un diccionario, va y busca referencias, Google, que ahora está hasta en los teléfonos, si usted le dice, ok, Google, busque qué es anatema, esa facilidad es lo que usted tiene que entender que está a su disposición. Por lo tanto, si usted no lo hace, simplemente es por un asunto, como decía Sproul, es por un asunto de pereza, no porque no tenga los recursos. Ahora bien, usted puede llevar ese estudio a otro nivel y hacerlo todavía más profundo. Y ahí es donde entonces recuerden, nosotros hemos tenido, aquí le recomendamos diccionarios bíblicos, una Biblia de estudio propiamente que le va a ayudar a profundizar porque trae comentarios del texto que usted está leyendo. Tenemos las concordancias, los comentarios bíblicos y otra serie de libros y recursos como esos que usted veía atrás que, familia, pongo a su disposición para que usted pueda venir y hacer uso de ellos, porque lo que estamos buscando es que usted no se quede simplemente con lo que leyó y que no se quede con lo que escuchó, que usted pueda estudiar un poquitito las escrituras. Entonces, recomendación práctica. Si su Biblia entonces tiene muchas, en esta parte, en los laterales, vienen algunas referencias, perdón, aquí es donde les digo, en los márgenes de la Biblia muchas veces vienen algunas referencias. Eso se llama referencias cruzadas, es donde en la Biblia habla también acerca de ese texto, de ese pasaje o de ese concepto que se está desarrollando. Búsquelas, vaya a otras áreas de la Biblia, busque qué dice la Biblia acerca de eso, pero en otras áreas de la Biblia. La mayoría de las Biblias trae la concordancia al final. Busque también entonces en dónde es que está siendo utilizado ese texto. Algo que nosotros también aquí hacemos con frecuencia, busque los vocablos en griego o en hebreo. Entienda qué es el contexto original en que fue escrito y cuál es ese concepto que hay. Busque alguna palabra clave en su lectura y entonces profundice respecto a ese tema, hágalo temático si quiere. En fin, perdón, eh, use incluso, digamos que sería la recomendación más práctica, use un cuadernito donde entonces transcriba sus pensamientos. De lo que leyó, transcriba cómo entendió usted ese pasaje. Y al final prácticamente, si lo hace y lo hace en serio, usted puede tener una Biblia personal al final de esa disciplina y entenderla desde su vivencia personal. Entonces, prácticas sumamente prácticas de cómo entonces poder estudiar la Biblia sin que esto nos haga pensar que tenemos que ir al seminario y que tenemos que llevar cursos avanzados, porque no, es muy simple estudiar la Biblia de manera personal. Número 4, memorizar la palabra. Proverbios 22, versos 17 y 18 nos dice, presta atención, escucha mis palabras, aplica tu corazón a mi conocimiento. Grato es retenerlas dentro de ti y tenerlas todas a flor de labio. Este es un proverbio lindísimo respecto a la palabra de Dios. Pero vamos entonces a enfocarnos en esa parte, es tenerlas a flor de labio. El memorizar la palabra de Dios muchas veces creemos que no es bonito, porque memorizar nos lleva a ese concepto de cuando estábamos en la escuela, de que entonces todo tiene que aprendérselo porque hay un examen y si no se lo aprende y no responde como lo decía en el libro, entonces está mal. Y no es así. Nosotros tenemos que entender que tampoco incluso, que es el otro caso, donde muchos dicen, es que yo tengo problemas de memoria, usted no tiene idea de la mala memoria que yo tengo. El famoso tengo memoria de teflón y entonces nada se me queda. No, nosotros lo que tenemos que entender es que la memorización, perdón, es posible. Nuevamente, es un asunto de disposición, de interés y de motivación. Porque entonces yo le digo, ¿puede aprenderse usted un versículo por día? No sé, es que es medio complicado. A mí no, me es muy difícil recordar las cosas. Bueno, lo puedo entender. Pero entonces, si yo le dijera, y si le doy $1000 por cada versículo que usted pueda memorizar en los próximos 7 días,
donde usted hace numeritos en su cabeza y $7,000 en una semana por aprenderme 7 versículos, démosle, ¿verdad? La motivación es suficiente. ¿A qué voy con esto? Es fácil lograrlo. Eso es lo que está ejemplificando, simplemente es una disposición que usted pueda tener para realmente cumplir o no con lo que se demanda. Recuerde, aquí es un asunto, piensa en gimnasio, y a mí que me cuesta, me es buenísimo pensar en eso. Entonces requiere esfuerzo, requiere constancia, requiere perseverancia, requiere enfoque, requiere disciplina. Todas las cosas que no nos agradan, pero bueno, hay que hacerlo, familia. Necesitamos disciplinar nuestra vida espiritual. Eh, Algunos aspectos que nos pueden realmente motivar, más allá de los $7,000 que podamos tener, ¿qué proporciona la memorización de la palabra? Número uno, proporciona poder en nuestra mente, el poder tener esos pensamientos de Dios, esas palabras que han salido de su boca, que dan vida, dice. Eso, tenerlo entonces a flor de labio, como nos dice el Salmo, el proverbio, nos hace pensar que tenemos poder. ¿Por qué? Porque con eso entonces nosotros podemos sentirnos que tenemos la autoridad y poder que viene con el Espíritu Santo. Tenemos formas de defendernos, tenemos herramientas para enfrentar la tentación, para enfrentar el mal, para asumir el sufrimiento, en fin, etcétera, etcétera. Otra razón para motivarnos a memorizar. El memorizar versos va a fortalecer nuestra fe. Porque entonces inmediatamente, y vea que naturalmente a veces lo hacemos, solo que nos memorizamos siempre los mismos versículos y son muy poquitos. Usted probablemente sepa de memoria Juan 3:16, porque entonces Dios, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único a morir, etcétera, etcétera. Salmo 23, ¿verdad? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero agregue, y usted lo que tiene es una lista de 3, 4 versos que se ha aprendido a lo largo de toda su vida, y necesitamos algo más allá que eso. Y ojo, aquí tampoco entonces es memorizar, por memorizar, porque entonces mucha gente dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hablando de disciplina, hablando de fuerza, y eso no es lo que habla el verso. Entonces memoricemos aquellos, pero habiéndolos entendido, para que no seamos entonces de aquellos que sacan versos fuera de contextos. Y número 3, nos prepara para dar consejería y para dar testimonio, algo que todo creyente puede hacer. Porque entonces usted no solo le cuenta a la gente de lo que Dios ha hecho en forma personal en su vida, sino que también usted puede recitar las escrituras. Y con esto yo sé que hay quizás cierta resistencia, porque tendemos a ver esto como un extremo pandereta, donde entonces es alguien que, es que siempre, basta que uno diga algo y viene recetado, ¿verdad? Es que la Biblia dice, es que la Biblia dice. A lo que vamos con esto es el tener las palabras de Dios a flor de labio. No es nada más recitarlo para que la gente vea lo mucho que yo sé, sino no se lo memorice necesariamente como es, parafraséelo. El punto es que usted tenga lo que la palabra de Dios dice, no solo lo que usted pueda entender o interpretar de su experiencia personal. Y también a nivel de consejo, a nivel de ayuda, mucha gente a veces necesita esa palabra de aliento, esa palabra de motivación, pero no necesitamos consejos. Y creo yo como ticos tendemos a ser soberbios y pensar que podemos opinar de todo y dar consejo de todo. Y no es así. La gente no necesita un consejo de otra persona. La gente necesita qué dice Dios en su palabra respecto a la experiencia que estamos viviendo. Entonces, formas prácticas de que usted pueda hacer esto. Esta es una personal y me ayuda muchísimo. Escriba los versículos en una ficha. Entonces, el escribir, en términos académicos, hay un aspecto ahí, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero el que usted escriba lo que leyó y lo que escuchó, refuerza el aprender, refuerza el conocimiento. Entonces, escríbalo usted propiamente en una ficha y péguelo si es necesario en algún lugar que usted frecuente mucho. En el espejo, si usted es vanidoso o vanidosa y constantemente está viéndose al espejo, entonces vea el verso ahí, porque cada vez que se vea usted va a ver la fichita, va a leer el verso. Póngalo en su mesita de noche, cuando se acueste, cuando se levante, esté constantemente entonces repitiéndolo, colóquelo en un lugar visible. Y la otra recomendación es comience simple pero constante.
Entonces, no se ponga el reto de tratar de asumir un versículo por día, pero propóngaselo por semana. Un verso a la semana. Eso es viable. Y entonces llévelo a la práctica todavía más. ¿Qué tal si memoriza el verso clave tal vez de la enseñanza que tuvimos en el fin de semana? Donde entonces usted en la semana se esté obligando a reforzar ese aprendizaje que tuvimos juntos el fin de semana. Entonces usted repite constantemente ese pasaje clave, ese pasaje que le llamó la atención o ese pasaje que brincó a sus ojos en el tiempo de enseñanza. Entonces que ese sea el que usted decida memorizar, lejos de que sea algo ahí como Tim Marín y muy al azar. ¿Okay? Número 5 es meditar en la palabra. Vea que entonces vamos cada vez más. Recuerden, entonces estamos hablando de que esto nos lleva a un proceso de escuchar, leer, estudiar, memorizar y ahora meditar en la palabra. Muchos entonces ven la meditación como este asunto de transición, ¿verdad? De un tiempo donde voy a predisponerme en un estado mental para esto. Y no, meditar suena feísimo, pero es el ejemplo que siempre he encontrado práctico. Entonces, no se me ofendan. Pero para mí meditar en la palabra es rumiar. El concepto este de las vacas cuando rumean el zacate, donde usted las ve y es, y ahí le dan, y muerden, y muerden, y muerden, y están con un poquito de zacate durante un largo periodo de tiempo. Entonces, ese para mí ha sido la forma práctica de entender lo que meditar en la palabra significa. No es que yo estoy entonces saco y cierro mis ojos y me concentro y estoy en un estado mental enfocado en el verso. No, el meditar en la palabra es todo el día estarle dando vuelta, traer ese pensamiento a mi cabeza, ver qué es lo que me está diciendo Dios, hacerme las preguntas constantemente. Ese rumear la palabra de Dios es lo que me permite durante todo el día estar constantemente enfocado en él. Josué 1.8, este es uno de los versos más conocidos y quizás usted lo ha escuchado. Josué 1.8 dice, procura que nunca se aparte de tus labios este libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que actúes de acuerdo con todo lo que aquí está escrito. Así harás que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Medita en la palabra de día y de noche, en este libro. Vea que entonces a ese momento ya los israelitas, por parte de una orden de Moisés, de Dios, tenían ciertos escritos que conservaban con el arca. Medita en este libro. Y cuando yo me quedo pensando en eso es, muchas veces nosotros lo tenemos, y yo espero que a este punto usted tenga una Biblia personal, pero que no sea la Biblia que está en la mesita de noche y que está ahí empolvándose. También yo siempre crecí en la casa, había una Biblia abierta en alguna repisa, en algún mueble o algo. Y de nuevo, la palabra de Dios estaba ahí, pero era simplemente un trofeo hasta cierto punto, un adorno más de la casa empolvándose. Meditar en ese libro es ir constantemente. Un aspecto de alguien que decía es, vean qué condiciones está su Biblia, y usted puede entonces también a partir de ahí ver qué tanto tiempo está pasando la persona en ella. Igual, no porque es algo que se note, pero una Biblia pulcra, ¿verdad? Y hay personas que cuidan mucho la Biblia y no necesariamente aplica siempre. Pero una Biblia así bien bonita, donde no tiene ni un rayón, donde no tiene ni un doblez, donde todas las hojitas están enteras, nos habla más de una Biblia pasiva, de una Biblia que casi no tiene uso. Muy diferente a una Biblia que está prácticamente cayéndose en pedazos. ¿Por qué? Porque el meditar en la palabra me implica a mí estar yendo a ella constantemente, una y otra vez. Aquí es entonces donde nosotros vemos que eso es lo que Josué nos está diciendo. Debemos entonces meditar en la palabra de Dios de día y de noche, en todo momento. Desde una perspectiva bíblica, aquí lo que estamos buscando es entonces entender, practicar y orar lo que Dios nos está diciendo. La meditación va más allá
de escuchar y de leer la Biblia, realmente nos enfoca en un proceso de asimilación de la palabra de Dios. Por eso, no mi mejor ejemplo, pero cuando me lo enseñaron así, cambió mi vida en términos de entender lo que meditar en la palabra significa: rumiar constantemente la palabra de Dios, asimilar lo que Dios me está diciendo o me está inquietando a través de ese estar constantemente masticando, y en cada mordisco, en cada probada, en cada acercamiento, entender que Dios me está mostrando algo diferente o me está haciendo entender mejor el texto, quizás. Otra analogía que también es muy práctica, a mí no me resulta tanto porque yo soy más de café, ya ustedes lo saben, que de té, pero para aquellos que toman té, esta es la analogía. El meditar la palabra de Dios equivale entonces a que su mente es la taza de agua que usted pone. Entonces el agua caliente que usted tiene en la taza es su mente. Y la bolsita de té equivale a la palabra de Dios. Entonces, cuando usted llega y coloca la bolsita de té, usted ve que muchas veces la gente va a estar haciendo esto, ¿verdad? Vamos a estar remojando la bolsita, aunque dicen los expertos que no debe ser así, porque entonces echamos a perder el té. Realmente, ¿qué es lo que la preparación del té, en términos de un proceso adecuado, es: usted en agua hirviendo deja la bolsita por algunos minutos, 5 o 10 minutos, y usted simplemente deja que naturalmente la bolsita de té comience a sacar todos esos ingredientes que tiene ahí, y que entonces de cierta manera van tiñendo el té, perdón, tiñendo el agua para que salga lo que usted y yo conocemos como el té que estamos tomando. Ese es el efecto del meditar en la palabra de Dios, es donde usted simplemente deja que la palabra de Dios comience a calar en su vida, comience a cambiar, comience a teñir su vida de lo que Dios está haciendo. Y a partir de ahí entonces es donde usted ve que el agua, entre más deje usted el té, más color va a tener, más se va a teñir, y obviamente más sabor, más nutrientes, más todo es lo que va a tener. Entonces, esa es otra forma de acercarnos. De nuevo, familia, este es mi esfuerzo por poner esto de una manera sumamente práctica, que usted entienda y no nos lleve a una malpraxis de las disciplinas. Porque no es estar de nuevo, en ese estado de transición donde me encierro, me aparto y que nadie me moleste porque estoy meditando. Es el estar realmente dispuestos a que Dios constantemente nos revele un aspecto más de qué es lo que nos está mostrando. Salmo 39:3 dice: se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. En mi meditación se encendió fuego. Eso es lo que pasa cuando usted medita en la palabra de Dios. El fuego del Espíritu Santo comienza a hacer algo en usted de adentro hacia afuera. Salmo 1, versos 1 y 2. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que dichoso el hombre que en la ley del Señor medita de día y de noche, siguiendo lo que nos había dicho Josué 1:8. Salmo 119, 98 y 99. Me has hecho más sabio que a mis perseguidores, porque tus enseñanzas están siempre conmigo. Entiendo más que mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Aquí vemos entonces nuevamente cómo es el asunto de la cantidad de tiempo que estamos ahí. Tus testimonios son mi meditación. Hay alguien que está centrado en lo que Dios está haciendo en su vida. Pero vea también entonces lo que dice: tus enseñanzas están siempre conmigo. Ahí están. ¿Por qué? Porque las hemos escuchado, porque las hemos leído, porque las hemos memorizado. Y ahorita entonces vemos que es algo que podemos entonces entender, que las hemos meditado. Todo esto obra en este momento en que lo hacemos. Una recomendación práctica entonces también en cuanto a esto. Hay muchas maneras, usted puede hacerlo de múltiples formas. Una manera que recomienda justamente Donald Whitney, que es el autor del libro de Disciplinas Espirituales en la Vida Cristiana, que está entre las que le recomendé en el videito anterior. Acá voy a dejarles también entonces los enlaces para que pueda ver esas recomendaciones de bibliografía. Donald Whitney expone 17 métodos diferentes
de poder meditar en la palabra. Y todos son sumamente interesantes. Uno de ellos que me llamó la atención siempre fue donde él dice, use Filipenses 4:8 y a partir de ahí tómelo como si fuera un ejercicio de preguntas en base al versículo. Porque entonces Filipenses 4:8, déjenme buscarlo aquí rápidamente, porque no lo tengo a mano, me quedé con el ejercicio. Filipenses 4:8, lo leo en tal cual, nueva versión internacional. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Entonces, Donald Whitney propone a partir de este texto de Filipenses, que de nuevo usted lo puede leer, estudiar y memorizar. Entonces, cuando usted se memoriza el texto, usted se memoriza el ejercicio que va a hacer para meditar en él. Cualquier texto de la Biblia, he hecho este ejercicio y funciona. Cualquier texto de la Biblia, usted puede entonces hacerse esas preguntas. ¿Qué es verdadero en lo que estoy leyendo? ¿Cuál es la verdad que Dios me está revelando en ese texto específicamente? ¿Qué tiene eso de honorable para mi vida? ¿Qué tiene eso de justo o de correcto? ¿Qué tiene eso de puro? ¿Cómo ejemplifica la pureza, la santidad a la cual estamos siendo llamados? ¿Qué es bello en esto? ¿Qué tiene el texto que me admira, que me causa asombro o admiración? ¿Qué tiene esto de excelente? Es decir, ¿qué tiene ese texto que me está haciendo superar a otros estándares u otras maneras de ver las cosas? ¿Qué tiene eso digno de confianza o de alabanza? ¿Ve cómo se da cuenta a partir de esas preguntas donde podemos profundizar en el texto? Pero igual, no por estudio bíblico, no por entender qué es lo que el autor originalmente pretendía darnos a conocer, sino a partir de esa experiencia práctica. Es Dios, ¿qué hay hermoso en esto que me estás diciendo? Y toda la palabra de Dios es hermosa, pero hay algo que Dios nos va a mostrar y cada vez es más lindo y cada vez es más bello y cada vez es más admirable y cada vez encuentro algo que me causa asombro. ¿Por qué? Porque estoy invirtiendo tiempo en la meditación. Y por último, la aplicación de la palabra. Santiago 1:22, de los versos también más conocidos. Por lo tanto, será hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Santiago 1:25, más adelante, amplió un poquitito, donde dice, en cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, llevarla a la práctica, será dichoso en todo lo que haga. Ojo, no solo con oírla y olvidarla. Y eso muchas veces recuerda que es lo que nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Por perezosos. Escucho y después entonces, ay, ¿qué era lo que había dicho? Y ahí es entonces donde conocemos, donde nos pasa la experiencia. Bueno, es que no me acuerdo cuál era la cita, pero decía más o menos algo como esto. Pero después, a los 2, 3 días o a la semana, no me acuerdo ni de la cita, no me acuerdo ni qué decía, ni me acuerdo por qué fue que me lo dijeron. Es decir, olvidamos la palabra de Dios. Y aquí es entonces donde vemos que hay que practicarla. Juan 13, versos 16 y 17. Estos pasajes en el contexto donde Jesús lava los pies a sus discípulos y les está dando una gran lección de humildad, pero Jesús les dice, ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que aquel que lo envió. Y les hace esta pregunta, ¿entienden esto? ¿Entienden esto? Y les dice también, dichosos serán si lo ponen en práctica. Entonces, cuando Jesús les hace la pregunta, ¿entienden esto? Quiere decir que ya Él espera que estas personas que han sido expuestas a las Escrituras, en su tradición judía, entiendan. Quiere decir que ha habido lectura, ha habido estudio, ha habido meditación, entienden qué es lo que Dios está diciendo, pero también lo está poniendo en el fin último. Dichosos serán si lo ponen en práctica. Todo empieza con la lectura de la palabra de Dios, pero nos lleva a un fin último de poder llevarla a la práctica. Debido entonces a que Dios espera que seamos hacedores de la palabra y no solo oidores, usted puede con certeza esperar que cada vez que usted lee, medita, estudia, escucha la palabra de Dios y pasa tiempo en ella, en meditación, usted puede esperar que Dios le revele una forma en que la pueda
aplicar. La aplicación está implícita porque es lo que Dios espera. No solo que nos entre por un oído y nos salga por el otro, sino que a través de ese proceso mental, entonces de poder ver ahí cómo entonces nosotros vemos esto, escuchamos, leemos, estudiamos, memorizamos, meditamos, podamos entonces sacar ahora sí un pensamiento, una acción a partir de ese pensamiento que llegó en nosotros a través de la palabra. Thomas Watson dice, tomen cada palabra como si fuera dicha para ustedes. Aplicación. Cuando la palabra truene en contra del pecado, piensen de esta manera. Dios está hablando de mis pecados. Cuando presione cualquier deber, piensa entonces, Dios me está pidiendo a mí que lo haga. Muchos se alejan de las escrituras en sí, como si les concerniera solamente los que vivieron en aquella época para los cuales fue escrito. Pero si usted tiene la intención de sacar provecho de la palabra, llévenla a casa para usted mismo. Me encanta porque entonces Thomas Watson aquí nos está poniendo es hágala suya. Dios no le está hablando a alguien más. Le habló a las personas para las cuales realmente el texto fue escrito originalmente, pero recuerde que la palabra de Dios es viva, es eficaz y nos habla a nosotros también de manera personal hoy. Tome la palabra de Dios como si fuera Dios mismo hablándole a usted. Entonces, un ejercicio aquí de aplicación, y estos son de mis favoritos, cuando tengo la oportunidad de enseñarle a alguien cómo leer la Biblia, no cómo estudiarla, cómo leerla y entenderla de una manera sumamente práctica. Y si está interesado, conversemos, mándame un mensajito para que usted tenga realmente un acercamiento genuino a la palabra de Dios de una manera que le permita a usted tomar responsabilidad de su vida espiritual. Es sumamente sencillo y muy enriquecedor. Entonces, ¿cómo aplicamos este asunto de aplicar la palabra? Me encanta porque podemos verlo seis aspectos que nosotros podemos, o preguntas que podemos hacernos al final, después de haber leído, estudiado y meditado en el texto propiamente. Pregunta 1. ¿Hay algún mandato que obedecer? Y les pongo ejemplo. Mateo 28, 16 al 20. Es la gran comisión, ¿verdad? Entonces, ¿hay un mandato que obedecer? Sí, hacer discípulos de todas las naciones. Ir y hacer discípulos. Entonces me da algo práctico para poder llevar a mi vida. Segunda pregunta, ¿hay un error que evitar? Por ejemplo, Romanos 14, versos 13 al 18. Pablo está hablando de juzgar a otros. Y entonces, ¿qué es lo que me dice? ¿Un error que evitar? Sí, ¿cuántas veces emito juicio muy pronto? Entonces, mi consejo, ¿cuál es el error que tengo que evitar? No juzgar a los demás. Número 3, ¿tengo algún pecado que confesar? Efesios 5, versos 3 al 14. Pablo emite una lista de diferentes pecados ahí. Y entonces usted puede encontrar algunas de las cosas que tal vez sea esa condición en la cual usted tiene que rendir cuentas y tiene un pecado que confesar, ¿verdad? Porque entonces habla de la inmoralidad sexual, de la avaricia, de la codicia de los ojos, de un montón de cosas. Entonces, ¿qué de eso realmente es un pecado que hoy es una realidad de mi vida y que debo de confesarlo? Otra pregunta, ¿hay un mal hábito que abandonar? Pablo le escribe en 2 Timoteo 3:5, donde dice que estas personas aparentan ser piadosos, ¿verdad? Pero no lo son hipócritas porque lo hacen solo para aparentar. Entonces, este es un mal hábito que tenemos que abandonar. Muchas veces cuando usted escucha la frase, hagan lo que yo les digo, pero no hagan lo que yo hago, porque muchas veces el ejemplo no es el mejor. Entonces hay que encontrar hábitos malos que debemos dejar. Otra pregunta, ¿algún ejemplo a seguir? Mateo 6, versos 5 al 13. Jesús entonces está enseñando al respecto a la oración, le dicen cómo orar, ¿verdad? Entonces hay un ejemplo claro que encontramos en la respuesta de Jesús. Cosas que podemos aplicar de manera inmediata. Y una última pregunta, una promesa que reclamar. Por ejemplo, 1 Corintios 10:13, cuando nos habla que ninguno va a tener una tentación que no pueda sostener o que no pueda enfrentar o resistir, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la promesa? Y aquí no estoy hablando que entonces usted declare ni nada, vea que ya lo dejamos claro en los programas de negro y sin azúcar,
no es que usted declare, ¿verdad? O se apropie de estas palabras, pero usted encuentra que la Biblia está llena de promesas, las escrituras están llenas de promesas de nuestro Dios y usted puede entonces identificarlas y hacer que eso sea una realidad para mi vida. Entonces, en esos casos, ¿cuál es la promesa? Dios prometió que podíamos resistir la tentación, que nadie iba a enfrentar algo que no pudiera resistir. Entonces, mi oración empieza inmediatamente ahí, en donde Dios permite que entonces eso sea una realidad en mi vida, que pueda resistir la tentación. Entonces, con esto, vea que prácticamente se nos fue todo el espacio, todo este segundo video, pero creo que es importante porque a partir de la oración, y ahorita lo otro que vamos a ver de la oración, salen todas las demás disciplinas espirituales. Y en estos tiempos hemos sido muy puntuales respecto a este asunto de ir a los fundamentos y el tener tiempo de inversión en nuestra vida espiritual a través de la palabra, a través de la exposición a la palabra de Dios, para mí es fundamental en términos de disciplina. Y si soy sincero, entonces no me interesa realmente como que usted conozca una lista de un montón de disciplinas espirituales. Es que si usted tan siquiera logra cumplir con esta única de ir y tener esta exposición a la palabra de Dios, a partir de la cual entonces usted escucha, lee, estudia, memoriza, medita y aplica, créame, ya su vida puede ser muy, muy diferente. ¿Okay? Entonces, una segunda disciplina, hacemos aquí un cambio de marcha, es la oración. Y con el asunto de la oración, es una de las disciplinas que tal vez mucha gente dice que practica, pero a medias. Es donde lo hacemos, pero más por rutina que porque realmente lo sentamos o lo queramos hacer. Y una de las cosas aquí es que entonces lo que notamos son patrones de repetición. Muchas veces la oración lo que termina es siendo algo rutinario y algo que se repite como loras prácticamente. El mejor ejemplo, usted se va a sentar a comer y usted ya está, ¿verdad? Sobre todo si tiene hambre, usted va, se alista todo y usted ya va con el bocado para la boca y usted ve que alguien, ¿verdad?, pone las manos o dice, bueno, pero veremos, demos gracias a Dios y hasta que le pierde el impulso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces no tenemos la disciplina de realmente, como lo veíamos el fin de semana, de mostrar gratitud y mucho menos de sacar el ratito para hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenemos la disciplina. Ahora, el orar entonces no es hacer lo que muchas veces pasa, entonces Dios bendice los alimentos, bendice las manos que los prepararon, bendice esta mesa, bendice esta familia, en Cristo Jesús, amén, y comamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo por hacer y no es eso. La repetición es un factor que nos muestra que algo no está bien en nuestra vida de oración. La mayoría de las veces vamos entonces a encontrarnos que estamos orando por las mismas cosas y estamos diciendo la misma oración siempre respecto a las mismas cosas. Y tenemos que ser sinceros, familia. Nuestra vida en su mayoría es bastante constante. Hay muy pocas cosas que cambian. De vez en cuando vienen esos cambios abruptos que nos mueven el piso, pero de una manera general nuestra vida es bastante constante. Por eso, decir las mismas cosas acerca de las mismas cosas siempre, claramente nos va a hacer caer en una rutina, nos va a hacer caer en repetición y por lo tanto ver esto como aburrido y no como algo que podamos disfrutar. Pero ahí es donde viene la parte práctica. Si decimos algo diferente todos los días acerca de las mismas cosas de todos los días, ahí la experiencia o el resultado puede ser bastante diferente. Donald Whitney es el autor de este libro que se llama Orando la Biblia. Él lo que propone es este principio. Orar la Biblia, es tomar lo que ya estamos haciendo, que es una disciplina de leer la Biblia, y unirla a esta segunda disciplina que es orar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En lugar de ver qué decimos, y mucha gente no ora también por eso, porque no sabe qué decir, porque siente que sus palabras no son tan elocuentes como otros, porque se sienten como obligados a hacer oraciones extensas y muy... y muy poéticas incluso, y por eso entonces incluso no oran. Entonces él lo que propone en este libro es un planteamiento donde dice usted ora la Biblia, es decir, en base a lo que usted leyó, usted emite su oración. Un ejemplo entonces, Salmo 23, entonces haga el ejercicio, el Señor es mi pastor, y pause ahí, Señor, yo quiero que tú seas mi pastor,
quiero someterme a tu guía. Señor, yo quiero ser una oveja para ti. Quiero que me trates, Señor, como una oveja a la cual amas y quieres disciplinar, a la cual vas a guiar, Señor. Llévame a tener, Señor, esa certeza de que tú me vas a cuidar siempre, Señor. Eso a partir solo de el Señor es mi pastor. ¿Qué dice el texto? Sigamos leyendo. Nada me falta. Señor, te pido entonces que esto sea una realidad para mi vida, que en estos tiempos difíciles, Señor, nada falte en mi familia, que no haya escasez, que no haya algo, Señor, que impida que los recursos, Señor, vengan. ¿Se da cuenta? Cómo entonces a partir de lo que está en la Biblia que usted está leyendo, usted puede hacer su oración y simplemente va diciendo cosas. Esto es una práctica que nos lleva a practicar la disciplina de la oración de una forma muy creativa, encuentro yo, muy dinámica y que nos asegura que nunca vamos a estar diciendo la misma oración repetida siempre. ¿Por qué? Porque cada vez podemos usar un texto diferente y por lo tanto la oración va a ser diferente. ¿Ok? Entonces, una forma muy práctica de poner la oración como parte de ese programa de disciplina espiritual es entonces orando la Biblia. Y de nuevo, ahí está entonces el libro, si usted quiere adquirirlo, si no, el principio práctico que le acabo de dar, que es la esencia de todo el libro, es suficiente para que usted lleve a la práctica esto. Algunas cosas respecto a la oración propiamente. Número 1, la oración es algo que se espera. Vamos entonces a la Biblia. Colosenses 4:2, Pablo escribe: manténganse constantes en la oración. Nuevamente, imperativo. No es una sugerencia, no es algo que si les parece, es una orden. Manténganse constantes en la oración. Primera Tesalonicenses 5:17 dice: oren sin cesar. Nuevamente, imperativo, oren y oren sin parar. Mateo 6, versos 5 al 9, cuando está desarrollando el tema de la oración, Jesús repite constantemente, dice: cuando oren, cuando te pongas a orar, al orar ustedes deben orar de esta manera. Estamos viendo formas entonces donde podemos asumir que la oración es algo que se espera de parte de todo creyente. Número 2, la oración es algo que se aprende. Lucas 11:1, Señor, dice, enséñanos a orar. Los discípulos se acercan a Jesús y genuinamente: Señor, entendemos que usted ha estado haciendo algo que nos llama la atención, vemos que usted se aparta constantemente para orar, pero enséñanos entonces a hacerlo como tú lo haces. Lucas 18 también, Jesús les presenta toda una historia, toda una parábola, que es la parábola de la viuda insistente, para entonces contarle a sus discípulos cómo es, para mostrarles, les cuenta la palabra para mostrarles cómo deben orar y no desanimarse. Y número 3, la oración siempre obtiene respuesta. Y esto es algo que usted y yo tenemos que tener claro. Dios siempre responde a nuestra oración. No en el tiempo que nosotros queramos. Por eso es que muchas veces creemos que Dios no responde. Y muchas veces no le damos chance a Dios para que entonces responda a esa oración que nosotros hicimos. Pero la oración siempre va a tener respuesta. Salmo 65:2 dice: porque tú, Señor, respondes a nuestras oraciones. Lucas 5:16 dice: Él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. Y cada vez que usted ve un texto como eso, donde dice que Jesús se apartó para orar, lea lo que sigue después y es algo que que Jesús está haciendo para cumplir la voluntad de Dios. Es decir, en la oración, Dios respondió a Jesús respecto a cuál era entonces su voluntad para lo que iba a suceder. Estos 3 principios alrededor de la oración son claves para entender la importancia de por qué debemos orar. Se espera, se aprende y puede entonces estar seguro de que se va a responder. De nuevo, a partir de la oración y de la lectura de la palabra, o de la palabra de Dios como un todo, desde la lectura hasta la aplicación, para mí estas son 2 disciplinas que son esenciales en la vida de todo creyente. Y a partir de ellas, cualquiera de las demás viene o nace a partir de estos 2 principios, de uno u otro o del combo de estar en la palabra de Dios y orar también. Entonces, nada más quisiera compartir un par más rápidamente, porque de nuevo, mi intención no es proveer una lista extensa de disciplinas espirituales que se pueda cumplir, sino que entonces podamos ahorita partir de que por lo menos en cuanto a la palabra de Dios y la oración, usted ya tiene material suficiente, práctico,
para que entonces no ponga excusas, no diga que es que no sabe cómo, o no diga que es que no puede hacerlo, sino que realmente esto pueda ser una realidad en su vida. Otra que vamos a evidenciar que viene a partir de la palabra de Dios. Otra disciplina es la adoración. La adoración dice entonces, Mateo 4:10, adora al Señor tu Dios. Es el deber y el privilegio de todas las personas adorar a su Creador. Salmo 95:6 dice, vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador. Está claro entonces aquí que Dios espera que nosotros le adoremos. Ese es el propósito también para el que fuimos creados, para alabanza y gloria de su nombre, dice la palabra. Mateo 15:8-9. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí y en vano me adoran. Observe que Dios entonces llamó adoración a esta actividad de su pueblo, y el pueblo creía que estaba honrando a Dios, cuando en realidad Dios rechazó su adoración porque era una adoración en vano. ¿Cómo podemos entonces adorar a Dios sin que lo hagamos en vano? Y ahí es entonces donde tenemos que hacernos la pregunta. Genuinamente, vea que lo estamos viendo, es en la palabra. Todo el concepto de adoración gira alrededor de la palabra de Dios, de lo que ya está escrito acerca de él. Hebreos 12:28 dice, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esa gratitud, veíamos el fin de semana, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Adoremos a Dios. Implica de parte de la vida de todo creyente una adoración. Y Apocalipsis 4:8 dice, leemos acerca de los 4 seres vivientes alrededor del trono, que entonces dice que estas personas adoraban a Dios de día y de noche sin cesar y decían, perdón, santo, santo, santo es el Señor, el Todopoderoso, el que siempre fue, el que es y el que está por venir. Más adelante en el verso 11 dice, los 24 ancianos que estaban alrededor del trono de Dios en el cielo, lo adoraban, poniendo sus coronas a sus pies y diciendo, oh Señor, tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir toda gloria, honor y poder, pues tú creaste todas las cosas que existen, porque tú, Señor, las creaste según tu voluntad. Nuevamente, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la palabra de Dios es una forma de adoración a Él. Nos expresan como la misma creación, incluyéndonos nosotros, corona de la creación, fue creada para dar adoración a aquel que le creó. Adorar entonces a Dios significa atribuirle el valor adecuado. Y ahí es entonces donde les digo, ¿por qué depende esto de la palabra de Dios? ¿Cómo voy a adorar a alguien que no conozco? Y la forma de adorarle correctamente es, o de incluso ver por qué es que Dios es digno de mi adoración, parte de saber quién es Dios y por qué es que tengo que adorarle, qué es lo que Él ha hecho para mí, para que entonces yo entienda que hay una actitud natural, una reacción en mí de adorarle. Si no voy a su palabra, si no le conozco y no veo quién es Él, qué es lo que Él ha hecho y qué es lo que está haciendo por mí. Todo esto siempre, entonces, depende de la palabra de Dios. Salmo 95:6 también dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. La adoración muchas veces incluye palabras y acciones, pero las trasciende, va más allá de eso. Cabe entonces pensar que esto llega a un asunto de nuestro corazón y de nuestra mente. Todo lo que pasa, entonces muchas veces la adoración genuina, esa adoración que vamos a ver viene a partir de hacerlo en espíritu y en verdad, conlleva el hecho de pensar que todo esto trasciende algo que yo pueda decir y que hay cosas que incluso mi silencio puede entonces dar adoración a Dios con actitud correcta. Dos aspectos alrededor de la adoración. Se adora en espíritu y verdad. Juan 4:23-24 dice, se acerca el tiempo y de hecho ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre busca personas que lo adoren de esta manera. Pues Dios es espíritu. Por eso es que todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad.
Y número 2, la adoración se hace tanto en público como en privado. Lo que veíamos, la adoración es una práctica, una disciplina espiritual que se practica tanto a nivel personal como interpersonal, al igual que lo es la lectura de la palabra y la oración. Estas tres se practican tanto de manera personal como de manera colectiva con otros creyentes. Hebreos 10:25 dice: Dios espera que su pueblo participe regularmente en reuniones de adoración como creyentes y advierte específicamente: no dejen de congregarse, dice Hebreos, como hacen algunos. Otras versiones dicen: como algunos tienen por costumbre. No dejemos de congregarnos, familia, porque es una oportunidad para practicar colectivamente e interpersonal la disciplina de la adoración. Y para terminar, sé que ha sido un tiempito extenso, pero espero que encuentre muchísimo provecho en todo lo que hemos estado conversando en este ratito. En este ratito, digo yo, en este ratote. Una última que yo creo que es importante para ponerla en la mesa y que vayamos aprendiendo juntos respecto a esto. Porque otra disciplina, hasta este punto, el orar, el leer la Biblia o el adorar, son cosas que entendemos muy bien y que al final entendemos que es solo un asunto de pereza, la razón por la cual no las hacemos. Pero hay otra que es el ayuno. El ayuno también es que muchas veces no se comprende en su totalidad y por eso no se practica, porque no sé o cómo hacerlo, ni sé por qué es que tengo que hacerlo y tampoco entiendo una razón de peso para poder decir que tengo que hacerlo. Esta entonces es quizás la disciplina más difícil de cumplir de una manera consistente. No es difícil ayunar, es difícil mantener una actitud constante de ayuno. Es la mejor manera de ponerlo. Todos lo saben, todos hemos escuchado acerca del ayuno, pero muy pocos la practicamos. Para entender entonces el ayuno con propósitos espirituales, tenemos que ir a la Biblia para ver qué es el contexto en que se dio este tema del ayuno. Entonces, rápidamente, Mateo 4:2 nos habla de un ayuno normal, de un ayuno ya que se entiende es por tradición. Dice: Jesús durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Esto es en el marco de la tentación de Jesús en el desierto. No dice ahora nada acerca de haber tenido sed. Además, ese mismo texto en Lucas 4:2 dice que no comió nada en todo ese tiempo, pero no habla de que no fue que no haya bebido agua. Dado que entonces también, si lo vemos en la parte fisiológica, el cuerpo solo puede funcionar unos cuantos días sin agua. Podemos entonces suponer que Jesús no comió nada durante 40 días, pero sí tuvo la oportunidad de hidratarse. Entonces, abstenerse de ingerir ciertos alimentos, pero no de beber agua o quizás otros líquidos, ese tal vez el ayuno más común entre los cristianos. Un ayuno entonces donde yo decido que no voy a consumir alimento, pero sí voy a encontrar una manera de hidratarme. Eso es lo que vemos en las escrituras como un ayuno normal. Luego encontramos en Daniel capítulo 1, versos 12, el ayuno parcial, es decir, una limitación en la dieta, pero no necesariamente absteniéndose de todo alimento. El texto dice: durante 3 días Daniel y otros 3 jóvenes judíos únicamente consumieron legumbres para comer y agua para beber. Vea que entonces es como lo mínimo para que el cuerpo esté bien, pero se abstuvieron entonces de comer otros alimentos. Si continuamos explorando las escrituras, encontramos entonces en Esdras, dice: Esdras se retiró sin comer ni beber nada. Seguía en duelo a causa de la infidelidad de los que habían regresado del destierro. Esto está en Esdras capítulo 10, verso 6. Esther le pidió entonces a los judíos que ayunaran y oraran por ella y les dijo: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban nada durante 3 días, ni de día ni de noche. Eso lo encontramos en Esther 4, Esther capítulo 4, verso 16. Esto entonces nos habla de un desayuno absoluto, que también es muy común, pero se hace únicamente por 3 días, por, de nuevo, el asunto de la hidratación del cuerpo
y el consumo de alimentos. Entonces, por 3 días no se consume alimento ni se bebe agua. Esos son entonces tres clasificaciones que podríamos decir acerca del ayuno en cuanto a la cantidad de comida o según lo que comemos. ¿Ok? Hay otros entonces ayunos que se muestran en esa escritura más en cuanto a la manera en que se desarrolla o la manera en que la forma en que se ayuna. ¿Ok? Entonces hablamos de un ayuno en privado, por ejemplo, que ya que hemos mencionado bastante en Mateo 6, ese sermón de Jesús, donde él expresa la forma en que debemos orar, la forma en que debemos dar a los necesitados y también habla de la manera en que tenemos que ayunar. Mateo 6, versos 16 al 18, Jesús habla entonces donde nos dice que debemos ayunar, pero de manera privada, no que sea percibida por los demás. No seas como otros que entonces se muestran como hacían los fariseos, sino que entonces que nadie se dé cuenta. El concepto típico de arréglese, vístase y todo, que nadie pueda percibir que usted entonces tiene ahí algunas horas o algunos días sin comer. En Joel, capítulo 2, versos 15 y 16, encontramos el ayuno congregacional, también que es muy conocido en algunas denominaciones de iglesias evangélicas, este llamado al ayuno congregacional. Dice, toquen la trompeta de Sión, proclamen el ayuno y convoquen a una asamblea solemne. Congreguen al pueblo y purifiquen la asamblea. Al menos una parte de la congregación de Antioquía estaba ayunando, dice el texto. Aquí es donde vemos entonces esa oportunidad de practicar el ayuno de manera privada, como lo vimos anteriormente en Mateo, pero ahora también de una manera interpersonal, de una manera colectiva, de una manera con mi congregación. La Biblia también entonces habla de ayunos nacionales. Por ejemplo, vamos a la historia en 2 Crónicas, capítulo 20, donde en respuesta a una invasión, el rey Josafat ordenó al pueblo que ayunaran y dijo que Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara y por lo tanto ordenó a todos en Judá que ayunaran. Todos los judíos fueron convocados para ayunar también en Nehemías, capítulo 9. En Esther, como lo veíamos ahora, 4:16, el rey de Nínive anunció un ayuno para todo el pueblo también en respuesta al sermón que había dado Jonás. Esto en Jonás 3, versos 5 al 8. Nuevamente, vea que estamos dando mucha referencia bíblica. Recuerde que usted puede encontrar ahí en los comentarios o en la descripción el enlace para descargar el bosquejo con todas estas escrituras. No los estamos leyendo todos, yo lo que quiero es que usted entienda que esto es algo que encontramos en las escrituras y usted puede entonces darse la tarea de buscarlas e investigarlas. Ayuno nacional, todo un pueblo, toda una nación ayunando bajo un propósito y eso es importante. Encontramos también en el Antiguo Testamento el ayuno regular, donde por ejemplo en Levítico 16 nos habla que cada año todos los judíos debían ayunar en el Día del Perdón, una fiesta judía específica de la época. Mientras estaban en Babilonia también los líderes judíos instituyeron a otros 4 ayunos anuales. Eso lo encontramos en Zacarías 8:19. Y en Lucas 18:12, un fariseo se enorgullecía a sí mismo en oración por guardar la tradición de estas personas de ayunar 2 veces por semana. Entonces, aquí es donde vemos ese ayuno regular, esa manera en que entonces esto era una práctica que era muy frecuente y muy común en el entonces contexto judío y no tanto para nosotros hoy. Por último, así como hay un ayuno regular, vemos entonces en las escrituras que se nos habla de un ayuno ocasional, es decir, por alguna razón específica, nosotros entonces convocamos o decidimos hacer un ayuno. Por ejemplo, este es el caso de Josafat y Esther, que pidieron ayunar en vista de las circunstancias en que se encontraban. Mateo 9:15, cuando entonces a Jesús le cuestionan porque dice que los discípulos no estaban cumpliendo con el ayuno, Jesús se vuelve y les dice, ¿acaso los invitados de una boda están de luto mientras festejan con el novio? Por supuesto que no, pero un día el novio será llevado y entonces ayunarán. Ahí vemos que entonces hay un ayuno regular que se esperaba
pero también hay otros que son ocasionales, en donde muchas veces se cuestiona el motivo del ayuno. Ahora entonces, para terminar, un par de aspectos importantes acá. Número uno, el ayuno, al igual que la oración, y al igual que la lectura, y al igual que la adoración, es algo que se espera, familia. Se espera que ayunemos. Y esto yo sé que es algo que para muchos va a implicar comenzar a explorar cómo se ve esta práctica espiritual, porque nunca lo hemos hecho o no estamos acostumbrados a hacerlo. Mateo 6, 16 y 17. Cuando ayunes, dice Jesús, pero tú cuando vayas a ayunar, hay un énfasis añadido, y así constantemente. Al darnos instrucciones sobre qué hacer y cómo hacerlo, e incluso qué no hacer, que es lo que dice Jesús, no hagan como estos que lo hacen entonces de una manera pública. Jesús está dando por sentado que entonces el ayuno es algo que se espera de nosotros. De la misma manera, también en otro momento cuestionan a Jesús y le dice, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los otros fariseos? Jesús se vuelve y les da este texto que veíamos ahorita, ¿verdad? Entonces hay tiempo para festejar y estar con el novio, pero hay un tiempo también para ayunar. Y entonces, dice, ayunarán. Se espera que en algún momento haya el ayuno o se dé el ayuno. Y lo segundo acá es que el ayuno debe realizarse con un propósito en mente. Entonces no es ayunar por ayunar, no es que entonces, como muchas veces vacilamos, ¿verdad? Donde entonces no traemos almuerzo y entonces, bueno, ahí voy a hacer ayuno, ¿verdad? Porque ni modo me tocó y me espero el café, entonces para comer un poquito más. No funciona de esa manera. Buscamos que haya una motivación y un propósito por el cual entonces estamos ayunando. Y esto es con este sentido. Cuando nosotros ayunamos con un propósito específico, entendemos que hay una mejor manera de asimilar la disciplina espiritual. Déjeme ponerle el ejemplo. Cuando usted y yo podemos ayunar o experimentamos el ayuno, la falta de alimento, esto es lo que va a pasar. El pensamiento tradicional lo que me va a decir es, tengo hambre. ¿Me sonó la panza? ¿Verdad? Tengo hambre. Cuando pienso en que tengo hambre, entonces me va a recordar, uy, cierto, es que estoy ayunando. Y cuando entonces pienso que estoy ayunando, el pensamiento tradicional, ¿cuál es el siguiente pensamiento lógico? Vuelvo a ver el reloj, ¿cuánto tiempo falta para que entonces pueda comer? Mi mente no está en el propósito, mi mente está en que tengo que hacerlo porque ni modo, pero mi pensamiento está en cuándo voy a poder entonces volver a comer. Es decir, no estoy cumpliendo con la disciplina, no es que estoy dejando algo para entonces enfocarme en Dios, sino que entonces sigo enfocado en lo que no puedo comer, en el tiempo que estoy dejando pasar para volver entonces a comer. Ahora, cuando hay propósito en medio del ayuno, ¿qué es lo que podemos ver? Ahí sí el pensamiento cambia, porque entonces va de nuevo el ejercicio. La panza me suena, mi pensamiento es tengo hambre. Cuando digo tengo hambre, el siguiente pensamiento es, cierto, es que estoy ayunando. Pero mi siguiente pensamiento va a ser, es que estoy ayunando porque tengo una decisión importante que tomar. Estoy ayunando porque quiero enfocarme en mi crecimiento. Le estoy pidiendo a Dios que fortalezca mi fe por el tiempo de crisis y de tentación tal vez que estoy viviendo. ¿Se da cuenta entonces cómo cambia el panorama en este enfoque? Entonces aquí es donde nosotros aclaramos un poquitito, donde el ayunar, ¿verdad? Y soy muy claro en esto, porque entonces, ahora sí, bajo un propósito, entendamos de qué se trata el ayuno propiamente. El ayuno cristiano es la abstinencia de alimentos específicamente, es decir, de no ingerir voluntariamente comida con un propósito espiritual. No voy a comer o no voy a beber algo, voy a dejar de comer algo específicamente porque quiero, bajo un propósito espiritual, invertir ese tiempo que estaría comiendo en enfocarme en Dios. ¿Okay? Esta es la disciplina más difícil, ¿verdad?, de cumplir constantemente. Justamente ¿por qué? Porque entonces afecta más nuestro cuerpo, afecta más y es algo más palpable. El dejar de leer la Biblia obviamente me va a distanciar de mi relación con Dios, pero no afecta a mi cuerpo. No la estoy sintiendo tanto, sino que el efecto se ve muchos días después. Pero el hambre, probablemente lo más que me dé son unas cuantas horas para poder sentir el efecto de lo que estoy haciendo. Entonces, para entender
este ayuno con propósito espiritual, vemos que entonces hay algo que nos va a motivar a hacerlo. Algunos ejemplos, por ejemplo, ¿por qué ayunar? Hechos 14:23 nos hablan de una decisión importante que hay que tomar. Entonces, decido ayunar, dejar de consumir alimentos, abstenerme de ingerir alimentos de forma voluntaria. ¿Por qué? Porque quiero enfocarme ese tiempo para que Dios me ayude, me ilumine en este proceso de toma de decisión. Hechos 9 también me habla de un avivamiento personal. Es algo que estoy buscando de nuevo porque quiero que Dios me ayude a restablecer de nuevo mi fe, mi confianza en Él, que me ponga mis pensamientos en lo que Dios puede hacer, en mi confianza en Dios, por ejemplo. Número 3 puede ser como está en Mateo 4, versos 1 en adelante. Puede ser que el propósito de mi ayuno sea el fortalecimiento espiritual, el reforzar esos fundamentos de mi fe, y entonces decido ayunar y abstenerme con tal entonces de que pueda experimentar estos tiempos en la presencia de Dios para que de nuevo sea fortalecido espiritualmente. Y esto es uno de un montón de propósitos que pueden haber. Puede ser una situación de salud, puede ser una condición del trabajo, puede ser una condición personal o familiar. Y entonces usted decida ayunar, pero tomando en cuenta que hay un propósito específico, espiritual, mediando en esto. Entonces, el ayuno propiamente, de nuevo, recuerde, son diferentes tipos de ayuno los que se puede hacer, pero todos giran bíblicamente, alrededor de la abstinencia de alimentos. Aquí es entonces donde volvemos. Así como muchas personas dicen que hay ciertas disciplinas espirituales que no necesariamente encontramos en las escrituras, hoy es muy común también escuchar que entonces hacen ayuno, pero de otras cosas, ¿verdad? Entonces, hoy no voy a ver tele durante todo el día. Hoy no voy a ver Netflix, ¿verdad? Un sacrificio para muchos. Hoy no voy a usar mi teléfono en todo el día. Dejamos cosas que creemos que tienen valor o que invertimos mucho tiempo en ellas o que encontramos con mucho significado para nuestra vida, pero realmente no funciona de esa manera. Se ejemplifica la intención del ayuno, ¿verdad? Donde obviamente es mejor dejar de pasar tiempo en redes sociales y pasar ese tiempo en leer la palabra de Dios y orar la Biblia como disciplina espiritual, pero el enfoque propiamente es llevarlo, y creo yo que personalmente cuando lo he hecho es la vivencia que nosotros tenemos, es que entonces cuando mi cuerpo siente esa abstinencia, ¿verdad?, del alimento y me dice tengo hambre, el pensamiento que yo casi siempre traigo, y esta es mi recomendación, es ¿y a dónde está mi hambre por el Señor? ¿A dónde está mi hambre por Dios? ¿Es más el hambre que tengo por el arrocito y los frijoles que me espera al final del ayuno? ¿O es más el hambre que tengo por conocer a Dios, por leer su palabra, por meditar en ella, por poder orar y pasar tiempo de comunión, tiempo en comunión con mi Señor? Ese es el tiempo que entonces el hambre que me genera la verdadera respuesta en adoración, donde estoy entonces dándome cuenta todo lo que Dios me ha permitido experimentar, las bendiciones que he recibido de Él a partir de esa condición física, del hambre que tengo para poder entonces experimentar, digamos, físicamente o en mi vida como una realidad, lo que implica el sacrificio que está conllevando propiamente el ayuno. Entonces, mi motivación es que siempre sea un ayuno alrededor de alimento para que entonces viva la experiencia completa, y no tanto que tal vez fuerce a sus hijos o a usted mismo, ¿verdad? A un día sin tecnología o a un día sin tele o algo tal vez que no tiene tanto significado espiritual, ¿verdad? Como sí lo tiene el dejar estas cosas para poder invertir ese tiempo en una disciplina espiritual, ¿verdad? Que puede entonces complementarse el ayuno muy bien con un tiempo en la palabra de Dios y con un tiempo de oración, que al final me lleva a la oración. Entonces, vea cómo, y con esto terminamos, es cómo al final no es si tengo que practicarlas todas, sino es que al final es un entrenamiento integral. Una cosa me lleva a la otra y todo al final gira alrededor del poder experimentar cómo entonces a través de estos pequeños tiempos que nos llevan mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucha disciplina de parte nuestra en sentidos humanos,
conlleva esa promesa de Dios de ver fruto en lo que estamos haciendo, porque entonces claramente Dios va a hacer una obra en nuestra vida a través de Cristo Jesús, mediante el Espíritu Santo, y eso se va a traducir en un fruto, y en un fruto por el cual la gente nos pueda llegar a conocer. Con esto cumplimos hora y 20 minutos, creo tiempo suficiente para agradecer por su atención, por estar con nosotros todavía después de tanto tiempo sentado en una silla, en tiempos donde ya es cansado pasar tiempo en pantalla. Esperamos poder seguir con estos espacios pronto, pero ya de una manera presencial, para que la experiencia sea todavía más enriquecedora. Pero de momento es lo que tenemos y damos gracias a Dios entonces porque la tecnología nos permite, ustedes de su casa y yo desde acá, no en mi casa, pero en lo que también es mi casa, poder crecer juntos y entender y hablar cosas tan importantes respecto a lo que son las disciplinas espirituales, maneras prácticas en que usted y yo podemos asemejarnos cada vez más a Cristo Jesús y alcanzar nuestra santidad, ver que de verdad hemos sido separados con ese propósito de estar con un propósito específico para Dios, para darle honra, honor y gloria a quien se lo merece. Amén. Familia, disciplinas espirituales, dos partes, una muy teórica y una muy para que usted tenga la formación de realmente en qué es en lo que creemos, y una parte que espero yo de verdad haya sido muy práctica y usted entonces termine este tiempo sintiéndose que realmente tiene herramientas, formas prácticas de llevarlo esto a la acción, a que no se quede con el ideal bonito o el propósito de año nuevo de tener una vida más disciplinada, sino que realmente a partir de este momento usted pueda experimentar cómo la práctica constante de estas disciplinas espirituales pueden comenzar en el corto plazo a reflejar a Cristo mucho más de lo que usted lo está haciendo ahora. Que Dios me los bendiga. Nos vemos entonces en nuestros otros espacios y si no, dentro de 15 días para nuestro último espacio de formación de este 2020. Familia, los amo muchísimo. Gracias por el tiempo y por haber estado en la mejor disposición de ir a la palabra de Dios para entonces descubrir en su palabra, en las escrituras, cuál es la mejor manera en que nosotros podemos vivir en obediencia y con el propósito de asemejarnos cada vez más a Cristo Jesús. Nos vemos.